como veníamos hablando de los caracteres del dominio absoluto, exclusivo y perpetuo, vamos a hablar de dos figuritas que pueden afectar esos caracteres del dominio. Voy a dejarlo allí. Tenemos entonces que puede afectar estos caracteres la expropiación administrativa, y también lo va a afectar la extinción de dominio. Listo, dos figuritas que afectan los caracteres del dominio. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar entonces por la expropiación administrativa. La expropiación administrativa es una figura que le permite al Estado, dentro de la función social de la propiedad, amparar efectivamente el interés general sobre el particular. Volvamos a aterrizar esa idea. Entonces Diana tiene una casa. Otra vez. La casa de Diana está ubicada donde va a pasar el metro de Bogotá. Pero tienen que ampliar esa avenida y tienen que pedirle a Diana que por favor ceda su terreno frente a la vía principal que va a pasar. ¿Qué va a hacer el Estado? Pues me va a pagar esa casa conforme al valor del avalúo catastral. Claro, y allí es donde efectivamente la esencia de la expropiación administrativa. No obstante, debemos tener en cuenta que dentro de la expropiación administrativa, como cumple la función social de la propiedad, vamos a tener unos sujetos. Entonces, dentro de la expropiación tenemos unas partes. Dentro de la expropiación vamos a hablar de los sujetos, vamos a hablar del objeto y vamos a hablar de la causa expropiandi. Vamos a explicar cada uno de estos. Pensemos en lo siguiente. La expropiación administrativa tiene sujetos. Vamos a triangular esto. Los sujetos dentro de la expropiación administrativa serán el expropiante, tenemos el beneficiario y tenemos el expropiado. Tengamos en cuenta el ejemplo de la casa de Diana. Tenemos lo siguiente. Vamos a tener un expropiante. ¿Quién creen ustedes que pueda ser el expropiante en la construcción del metro de Bogotá o en la construcción de las vías de Transmilenio nuevas? Pensemos lo siguiente. El expropiante, en este caso, ¿quién adelanta las obras en Bogotá? ¿Quién es el encargado? ¿Qué entidad? A ver, Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. No siempre el IDU va a iniciar estos procesos. Habrán otras entidades también muy interesadas en construir parques, en construir cosas para el beneficio de todos. Pero las vías, pensemos que en principio es un ejemplo, va a ser el IDU. Es decir, una entidad del Estado. Ahora, ¿quién será el beneficiario? El beneficiario pues es el mismo Estado. ¿Y quiénes conforman el Estado? Nosotros como asociados, como constituyentes primarios, tenemos que beneficiarnos del metro, tenemos que beneficiarnos de las rutas de Transmilenio. Por eso, como tal, en cabeza de quién es el beneficiario, del Estado colombiano. Ahora, veamos quién es el expropiado en el ejemplo que hemos dicho. Veámoslo. ¿Quién es el dueño de esta casa? Sí, señores. El dueño de esta casa es Diana. Bien, como ejemplo para que entendamos las partes dentro de la expropiación administrativa. Ahora veamos, como no me alcanza el tablero, tenemos que borrar esa partecita, es decir, que vamos tomando nota. El objeto dentro de la expropiación administrativa, ¿qué serán?
el objeto dentro de la expropiación administrativa será el bien de carácter patrimonial por el cual la persona tiene que ceder su propiedad privada. Bien de carácter patrimonial por el cual el dueño cede su dominio o propiedad. Algunos doctrinantes hablan del objeto como aquellos derechos personales o personalísimos que se tienen para satisfacer la causa expropiandi. Pero esperemos un momentico que me van a decir, ¿qué es esto? No. Si es el bien de carácter patrimonial, ¿será que la casa de Diana hace parte de su patrimonio? Sí, perfecto. Como tiene que ceder el dominio y solamente con el valor del avalúo catastral, pues obviamente eso se entenderá como el objeto. Perfecto. El bien como tal. ¿Hasta ahí vamos? Ahora pensemos cuál es la causa expropiandi. La causa expropiandi es la razón por la cual me van a hacer expropiación administrativa. Es la razón de la expropiación administrativa, ¿correcto? Espero que hasta ahí vayamos. ¿Qué va a pasar? Pensemos y me van a ayudar a leer el artículo 59 de la Constitución Política, porque quiero que ustedes también lo lean y lo analicen juiciosamente para entender qué significa esto. En relación con la expropiación administrativa, veamos el artículo 59 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice entonces? En caso de guerra, y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. Hasta ahí nomás. ¿Qué va a significar esto del artículo 59? Si lo tienen que leer, interpretarlo ustedes, pero se los voy a explicar. Y nos habla de expropiación administrativa también. Y dice, solo en caso de guerra se podrá iniciar expropiación administrativa sin lugar a indemnización. ¿Y entonces qué va a pasar? La pobre señora esta, en caso de guerra, le pueden quitar su casita sin darle ningún centavo. Claro, esto da lugar a interpretación, pero es nuestro ordenamiento legal, lo dice nuestra Carta Política. Pensemos entonces para entender esto del artículo 59 en relación con la expropiación administrativa. ¿Ustedes se acuerdan el proceso de paz? Los acuerdos de paz. En algunos territorios de nuestro país fue necesario hacer uso de esta figura del artículo 59 porque estábamos en situación de guerra. Pero, ¿qué pasó? Claro, necesitábamos despejar unos campos y unos pedazos de tierra extensos dentro del territorio especialmente rural y tuvieron que sacar a algunas personas porque estábamos en el proceso de paz para salvaguardar ese principio fundamental, incluso que está en el preámbulo de nuestra Constitución, que es la paz. Por eso algunas personas tuvieron que ceder unas tierras para que pudieran estar allí, para poder firmar los acuerdos de paz. Por eso es que se permite el artículo 59 dentro de la expropiación administrativa. Veamos entonces, ustedes me van a ayudar a leer algunas sentencias de la Corte Constitucional para ir entendiendo estas figuritas. Por eso vamos a apuntar lo siguiente. La sentencia C227 del 2011, la tienen que leer, no se puede saltar esto. Dice una parte,
Voy a leerlo. Es la potestad que tiene la administración de privar del derecho a la propiedad a los particulares, dirigida a desarrollar proyectos encaminados a la utilidad pública y al interés social. Entonces, mis amores, ustedes me van a leer esta sentencia en relación con la expropiación administrativa. Necesito que la lean. Seguramente va a entrar en los parciales. No me vayan a hacer trampillas, no sean malitos, no nos engañemos. Vamos a leer la sentencia. C 227 de 2011. Y ahí va a reiterar y va a decir todo lo que hemos dicho hasta este momento, porque en la expropiación administrativa, cuáles son los sujetos, cuáles son las razones de expropiar y todo esto. Espero que hasta ahí vayamos nosotros muy juiciosos con las explicaciones que tenemos. Ahora veamos la otra figura, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio, como figura que afecta los caracteres del dominio, cumple los siguientes requisitos. La extinción de dominio se da solamente cuando nosotros hemos adquirido los bienes con una causa ilícita. Bienes con causa ilícita. Es decir, que contraríe la ley, que va en contra de la ley. Contra la ley. Ejemplos. Vamos a hablar de la extinción de dominio cuando pensemos rápidamente, recordemos a Pablo Escobar. Muchos bienes de Pablo Escobar fueron sujetos a extinción de dominio porque habían sido adquiridos por plata del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasó? El Estado intervino esos bienes y se los quitó porque eran con una causa ilícita. Hay muchos ejemplos en nuestro país de extinción de dominio, de testaferros y demás. Debemos recordar que la ley que rige la extinción de dominio es la ley 1708 de 2014. Es el que rige todo lo que es extinción de dominio y por ello entonces esta figurita también nos va a afectar los caracteres absoluto, exclusivo y perpetuo cuando nosotros hablamos de la extinción de dominio, y también la va a afectar la expropiación administrativa. Espero que hasta ahí vayamos. Ahora vamos a hablar de las facultades jurídicas y materiales que otorga el dominio. Veamos entonces. Facultades jurídicas y materiales. Facultades. Tenemos entonces, como lo acabo de enunciar, unas jurídicas y unas facultades materiales. ¿Qué significa la una y la otra? Facultad jurídica del dominio es aquella mediante la cual una persona como titular de dominio puede gravar, limitar el dominio o realizar cualquier negocio jurídico. Veamos entonces, cuando el propietario puede, pongámoslo así para poner un ejemplo, grabar. Profe, ¿qué es grabar? ¿Y por qué grabar con B pequeña? Ya voy para allá. Grabar, hipotecar, vender, donar o realizar cualquier negocio jurídico. La facultad jurídica me la permite la ley, claro que sí. ¿Qué es gravar? Cuando se afecta el dominio. ¿Cómo así? ¿Cómo cuando grabamos? Tenemos que ir al artículo 42 de la Constitución Política. Ese artículo de la Constitución nos habla de la familia y dentro de uno de sus incisos dice que el Estado garantizará el patrimonio familiar
inalienable e inembargable. ¿Qué significa esto? Cuando yo limito el dominio pleno de mi bien, entonces como ejemplos les voy a poner estos. 1. La afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar y la constitución del patrimonio de familia. Y allá nuestra Constitución no lo está diciendo. Y entonces tenemos lo siguiente. Gravar significa poner como un pequeño límite al dominio. ¿Qué pasará si yo tengo una constitución de patrimonio de familia sobre un bien? Pues no me lo van a poder embargar. Yo no lo voy a poder vender. Tengo que levantar esa constitución de patrimonio de familia para poder vender el bien. Igualmente, cuando lo afecto a vivienda familiar, me dirán ustedes, ¿no es lo mismo? Queridos míos, debemos de entrada decir que no es lo mismo. La afectación a vivienda familiar también es una figura en la cual miraremos cómo vamos a aprender a leer un certificado de libertad y tradición, pero tenemos que hacerlo. En el cual, como la familia, según la Corte Constitucional, hoy se conoce como Diana y su perro, Diana y sus hijas, Diana y su novia, Diana y su esposo, Diana sola. Claro, yo lo puedo constituir afectación a vivienda familiar porque yo ya soy familia sola. Entonces, por esa figura de la Constitución del 91 es que ahora tenemos la afectación a vivienda familiar. La figura vieja que teníamos era la Constitución de patrimonio de familia. Claro, ¿para qué se hace esta figura? ¿Para qué se graba ese bien inmueble?